Muy bien, y hoy el dólar ha llegado a su máximo histórico, entiendo, 4 soles con 13 céntimos, lo que ha alertado, por supuesto, a muchas personas especialistas, además, en economía. ¿El dólar acaso seguirá incrementándose? ¿Qué puede hacer el gobierno para paliar este incremento que golpea siempre a los que menos tienen? Vamos a entrar en comunicación con Alejandro Indacochea, economista, para justamente tener algunas respuestas, intentar ensayar algunas respuestas a estas interrogantes. Buenas noches y bienvenido a Canal N. Buenas noches, señora Pesquera. Gracias por la invitación. Un gusto estar con usted en Noticias a las 10. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera preguntarle si el incremento del dólar depende o es consecuencia de la política, puramente del tema político. Mire, acá hay un problema más de fondo. En solo 12 días en el gobierno ya el dólar ha superado los 4 soles. La inflación es la más elevada, la más alta de los cuatro últimos años. Y preocupa la fuga de capitales, que son más de 15.000 millones de dólares, un 10% de las reservas, digamos, del país. Esto que costó tantos años construir, hoy día lamentablemente lo perdemos en días, ¿no? La razón es la ausencia de transparencia, lleva a una falta de credibilidad y la incertidumbre política, que se refleja directamente en ello. Ahora, la suba del dólar impacta en la canasta familiar, nos genera inflación, aumenta el precio del pollo, aumenta el precio del pan por el trigo, aumenta el precio del combustible, en fin, hay todo un efecto de cadena que lo estamos sintiendo hoy en día, ¿no? Ahora, pero justamente en entrevista esta noche, el ministro de Economía, Pedro Franque, ha señalado, y ese dato es real, los precios, el mercado internacional también ha elevado sus precios. Estamos hablando del maíz, de la soya, del trigo y otros insumos para los que se requiere, por ejemplo, alimentar a los pollos, para los que se requiere pues hacer el aceite, y por esa razón es que en realidad han subido los precios más que por un tema político o local. No, yo diría que si bien hay una variable externa, hay una variable internacional que ya han empezado a bajar en los últimos días, el factor más importante ha sido la devaluación del tipo de cambio. El dólar se ha ido de 3.60 prácticamente a 4.10, ¿no? 3.60 acabó en diciembre del 2020 aproximadamente, ¿correcto? Efectivamente, ¿no? Pero ha habido un efecto, digamos, de arrastre por toda esta devaluación, ¿no? Y ha empezado o ha ido subiendo, digamos, en los últimos meses. Tampoco es que haya subido dramáticamente desde que empezó Castillo. No, pero esta incertidumbre política, digamos, se ve reflejada y al Banco Central le cuesta un gran esfuerzo mantener, digamos, esa estabilidad cambiaria, ¿no? Nos está costando como país el 10% de las reservas, ¿no? Justamente eso, este titular lo he visto y he tratado de entenderlo. Quisiera pedirle a usted que nos pueda explicar qué significa que el Banco Central de Reserva haya hecho uso del 10% de sus reservas para frenar el alza del dólar. ¿Cómo nos pone? ¿En qué situación nos pone y qué significa? ¿Cómo impacta en el peruano de a pie? Mire, el Banco Central no fija el precio del dólar. Claro. Lo que evita son los cambios bruscos, digamos, ¿no? Porque es un mercado que se denomina poco profundo, para evitar esos cambios, digamos, imprevistos que evidentemente generan inestabilidad en la actividad económica, ¿no? Ahora, ¿qué se está percibiendo hoy en día? Hoy en día se percibe una gran descoordinación, mensajes diferentes, se prioriza lo político sobre lo económico. Estamos viendo al ministro Franque que trata de dar un mensaje de tranquilidad, indicar que estamos en economía de mercado, pero por otro lado el señor Bellido comenta a Reuters que el Estado tiene que participar en sectores estratégicos como gas natural, proyectos hidroeléctricos, ¿no? Y que por otro lado se constituye un comité para ver el aumento del precio del dólar en el mercado, ¿no? El alza de precios en general, ha dicho, ¿no? Que va a poner a expertos, a especialistas en diversos rubros, no solamente en del Ministerio de Economía, sino de otras carteras, para analizar y ver de qué manera se puede reducir, digamos, el impacto del alza de los precios en los sectores menos favorecidos. Es lo que he entendido que ha dicho hoy Pedro Franque. Sí, lo dijo en la tarde, pero en la mañana el señor Bellido indicó que se constituía una comisión especial para reducir el precio del dólar. Lo
cual pues es un mensaje contradictorio, ¿no? Yo lo que veo acá es que estamos viviendo una crisis de confianza, no hay un vocero único en el Ejecutivo. Lo que dice el presidente es desmentido por las acciones, el señor Franke trata de tranquilizar el mercado, dar un mensaje de estabilidad, pero por otro lado el señor Bellido plantea lo contrario, ¿no? ¿Y esto considera usted que impacta entonces en la evolución de los precios en general, no solo del dólar, sino de todo? Genera especulación en todo caso. Claro, se vive una crisis de desconfianza, ¿no? Se genera una falta de credibilidad en el Estado, en sus instituciones. Y los mensajes, digamos, son excluyentes, son contradictorios. La gran interrogante es la real capacidad que va a tener el señor Franke para contener el ala radical del gabinete, que ya estamos viendo que se señala que el Estado va a comprar a los agricultores, va a emprender obras estratégicas, se paraliza el proyecto de Tía María, y en qué medida se va a priorizar lo político sobre lo económico, ¿no? Ahora, la inflación, por ejemplo, en diversos países, hablamos de Estados Unidos, lo escuchaba ahora el ministro de Economía, hablamos incluso de Chile, la inflación a nivel de varios países pues se ha elevado considerablemente, ha sufrido un incremento en general, no solamente es cuestión o un problema en nuestro país, y entiendo, según datos económicos, es que la inflación superaría el 4% anual este mes de agosto. ¿Esto qué significa nuevamente? Bueno, no es comparable. Estados Unidos ha emitido 3 trillones de millones de dólares. Con una emisión de ese tipo es natural que se genere inflación. Acá la inflación se ha generado principalmente, para ser concretos, por el aumento del tipo de cambio y un freno, digamos, en las expectativas, una crisis de confianza que hay. Concretamente hay una fuga de capitales de más de 15.000 millones de dólares. ¿Ya? Y eso lo vemos día a día, no hay un mensaje en una sola dirección, ¿no? Correcto. ¿Y ayudaría, por ejemplo, que el presidente del BCR, Julio Velarde, anuncie lo más pronto posible si se queda o no en el Banco Central de Reserva? Mire, señora Pesquera, a mí me gustaría reconocer el aporte, la contribución al país que está haciendo el doctor Julio Velarde en este momento para continuar, digamos, por ahora a cargo del Banco Central. Eso da un mensaje de estabilidad. Y esperemos que se vea reflejado en cierta forma en el tipo de cambio y esta fuga de capitales. Pero vale la pena comentar que la continuidad del doctor Julio Velarde está sujeto a 2 factores. Primero, que tenga el apoyo de los otros 6 miembros del directorio. Porque si el señor Velarde está totalmente aislado en el directorio, se repetiría la historia que sucedió en la época del señor Alejandro Toledo con el señor Webb, que se vio obligado a renunciar. Y el segundo aspecto, que con toda la trayectoria durante más de 15 años, catalogado como uno de los economistas más exitosos a nivel mundial, yo veo difícil que él acepte un cambio de la Constitución y el rol económico del Estado, sea partícipe de eso. Evidentemente, si se aceptan las condiciones del doctor Julio Velarde, estaría una señal de gran confianza para el país. Y ojalá sea así. Correcto. ¿Y qué va a pasar en los próximos días? He leído que la compañía de servicios financieros Barclays, en una nota emitida por RPP, calcula que el dólar va a llegar a 4,25. ¿Así va a ser, lo considera usted? ¿Va a seguir subiendo el dólar? Mire, es bien difícil, bastante difícil, no me atrevería a señalar a cuánto va a llegar el dólar. Pero si continuamos en esta crisis de confianza, donde no hay un vocero único, el señor Franke trata de agregar paños fríos, digamos, a la situación económica. Pero por otro lado tenemos un premier que da mensajes de desconcierto. Evidentemente los agentes económicos no se mueven por enunciados genéricos, entrevistas, se mueven por señales concretas. ¿Ya? El punto central es que el gobierno tiene que entender que la única forma de mejorar el empleo y el ingreso es con crecimiento económico. Para ese crecimiento económico, las cosas no se obtienen gratis, se requiere inversión. La inversión pública es mínima y se agota, y lo que requerimos es inversión privada. Y para esa inversión privada se requiere confianza, estabilidad.
reglas de juego, transparencia. Y estamos desperdiciando hoy en día el mejor momento de la minería mundial. Tenemos el mejor precio del cobre en el mercado internacional. Nos está cubriendo la caja del año pasado. El déficit en ingresos del fisco lo cubrimos con más de 5.000 millones de dólares. Entonces, y en el mejor momento entramos a renegociaciones obligadas, cuando lo que deberíamos hacer es promover inversiones a futuro. Y esas renegociaciones, estamos hipotecando. Esas renegociaciones de impuestos, por ejemplo, que también se ha señalado, renegociación de impuestos con las mineras en nuestro país, ¿cree usted que genera una mala señal para otras inversiones, otros inversionistas? Ningún inversionista sensato desde la campaña electoral, cuando se anunciaba nacionalización, estatización o renegociación obligada de los contratos, va a entrar a hacer inversiones. Bueno, muestra de ello es la preocupación del gobierno chino, ¿no? Donde han tenido una reunión con el ministro para manifestarle los 4 grandes proyectos: Las Bambas, Shogan, Toromocho y un 4º proyecto en exploración petrolera. ¿No? Sería bueno que por transparencia se informe en qué condiciones se va a hacer esa renegociación de los contratos para hacerla extensiva a todos los tipos de inversionistas. Correcto. Entonces, acá hay un problema de transparencia, hay un problema de información. Eso genera desconfianza en la economía. Exacto. La comunicación tiene que ser certera, tiene que ser efectiva y tiene que ser claro el mensaje. Y lo que le entiendo entonces es que hay diversos mensajes de parte del gobierno que no están generando, lamentablemente, o no estarían generando, desde su punto de vista, lamentablemente, confianza en los inversores, ¿no? Básicamente. Y evidentemente los cuadros del gobierno, lo ha anunciado el ministro Franque, que van a seleccionar profesionales. Pero eso debería empezar a nivel de los ministros, porque es un gabinete que deja mucho que decir. Para algunos es catalogado como un gabinete, digamos, de la vergüenza. ¿No? Entonces yo creo que esto no es un botín para el partido de gobierno. Y que tengan en claro que evidentemente ellos no han ganado elecciones. Acá ha habido un voto de descarte, de rechazo a la otra candidata. Entonces el apoyo verdadero no es lo que ellos piensan, lo que ellos suponen. Acá necesitamos transparencia, concertar. El Perú vive la crisis económica, política, social y sanitaria más grave de su historia. No podemos entrar a dobles mensajes o a situaciones exploratorias, ¿no? Exacto. Necesitamos afrontar esta crisis en el país. Muy bien, muchísimas gracias a Alejandro Indacoche, economista, por estar esta noche con nosotros, dándonos su punto de vista respecto al alza del precio del dólar y qué es lo que puede pasar en relación a esto, en relación a la economía y cómo va a impactar en los más pobres, que es lo que suele pasar. Impacta peor en los que más lo necesitan, en los que menos tienen. Son las 10:39. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en Noticias a las 10.